hijo de Berequías, hijo de Ido, o sea, del vidente. O sea, si miramos muy bien, acá Zacarías viene de una familia de profetas, porque menciona a Berequías, Ido, porque Ido también es llamado un vidente, está mencionado ahí en las escrituras, el vidente Ido. Lo que ocurre es que, por ejemplo, la escritura cuando hace mención de Yazar, de Ido, de Berequías, de Hulda, hay como 4 profetas que son mencionados en los libros de los reyes y de crónicas, cuyas profecías no quedaron consignadas aquí en las escrituras. No sabemos por qué los rabinos de esa época las dejaron afuera, pero el hecho de que lo hayan dejado afuera no quiere decir que hayan sido inspirados. ¿Ok? Porque Ido es mencionado, aquí lo vuelven a mencionar otra vez en la escritura. Y también en Crónicas y en Reyes, lo mismo que el libro de Yazar. ¿Ok? Baruch Hachem. O sea, yo quiero que nosotros reconozcamos una cosa, hermanos. Cuando se sacó el canon del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, fue hecho por judíos y eso fue cosa de hombres. ¿Ok? Porque ellos decidían qué libros quedaban y qué libros no quedaban, por asuntos, por prejuicios, por una cosa y la otra. ¿Ok? Luego, el canon del Nuevo Pacto, del Nuevo Testamento, también fue decidido por hombres. Fueron hombres los que decidieron qué libros quedaban y qué libros no quedaban. Mire que la misma escritura, ahí en el Nuevo Pacto, en el libro de Judas habla de Yazar, no, habla de Enoch, menciona textos del libro de las Asunciones de Moche, menciona otros libros que históricamente formaron parte de la literatura rabínica del primer siglo, en la época de Yeshua, porque en esa época de Yeshua todavía no se habían organizado el canon, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo Pacto. ¿Ok? Ya eso lo hicieron fue a finales del primer siglo que se decidió organizar el canon y luego hubo otro recorte que lo hicieron los protestantes. Estamos hablando de Lutero y Calvino. Ellos también cogieron la Biblia católica y suprimieron un montón de libros que están normalmente, que formaron parte del canon en el antiguo pacto, y ellos los quitaron, los protestantes, o sea, Calvino y Lutero. Ellos dejaron fuera como 7 libros. El libro de Paralipómenos, el libro de la sabiduría, el libro de Judith, el libro de Tobías, el libro de Macabeos, primera y segunda de Macabeos. Quitaron el capítulo 13, 14 y 15 del libro de Daniel, porque el libro de Daniel tiene 15 capítulos, no 12. Se conocen 12 porque así están en las Biblias protestantes, Reina Valera, etcétera, etcétera. Pero si usted va a la Biblia católica, las versiones antiguas, la versión griega Koiné y otras versiones, ahí sí están los otros 3 capítulos del libro de Daniel. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque hay personas que en la iglesia cristiana se volvieron fanáticos de la Biblia. Parecían saduceos, porque los saduceos son así, letristas. Entonces, la gente que se vuelve fanática de la Biblia, la Reina Valera, dicen que lo que no está escrito ahí no existe, no es inspirado por Dios, así mencionan eso. ¿Ok? Ignorando el contexto histórico y las omisiones o los cortes, la censura, llamémoslo censura, que han hecho a través de la historia los diferentes grupos, tanto el judaísmo, el catolicismo y ahora el protestantismo. Y no vaya
a olvidarse de una cosa, si resulta otro concilio, que eso viene en un corto tiempo, va a ocurrir un fenómeno de que van a reorganizar la Biblia, a reorganizarla, y usted va a ver que van a haber más recortes, van a omitir más libros. ¿Ok? Eso es una cosa que viene. Pero como nosotros no dependemos ni del concilio de Nicea, no dependemos ni del concilio que hizo el judaísmo para organizar el Antiguo Testamento, ni dependemos de la herencia escritural de Calvino ni de Martín Lutero. Nosotros no dependemos de eso. Nosotros somos open mind, mente abierta, y por eso es que nosotros leemos tranquilamente el libro de Enoch, el libro de Yazar. Si apareciera ese escrito, esa carta apostólica de Pablo a la iglesia de la Odisea, a la congregación de la Odisea, nosotros la leeríamos y la tendríamos como inspirada porque la menciona aquí en la escritura. ¿Ok? Si alguien sacara los escritos de Ido, como estamos leyendo acá, porque es que aquí lo menciona. La palabra de Yahweh llegó al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. O sea que Zacarías era nieto de Ido. Era nieto de Ido, del vidente Ido o el profeta Ido, era nieto. O sea que Zacarías viene de una familia de profetas, de videntes. ¿Ok? Baruch Hashem. Sigamos leyendo. Verso 8. Vi de noche, y aquí un varón cabalgaba sobre un caballo bermejo, el cual estaba entre los mirtos de la hondonada, y detrás de él había caballos bermejos, alazanos y blancos. Entonces dije, Señor mío, ¿qué son estos? Y el ángel que hablaba conmigo me contestó, yo te mostraré qué son estos. Y el varón que permanecía entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que ha enviado Yahweh para que recorran la tierra. Ellos informaron al ángel de Yahweh que estaba entre los mirtos diciendo, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está tranquila y reposada. Mire usted qué palabras. Entonces el ángel de Yahweh tomó la palabra y dijo, oh Yahweh Chebaot, ¿hasta cuándo no te compadecerás de Jerusalén y de las ciudades de Yehudá, contra las cuales has estado airado 70 años? Y Yahweh respondió al ángel que hablaba conmigo, palabras buenas, palabras de consolación. Entonces me dijo el ángel que hablaba conmigo, proclama diciendo, así dice Yahweh Chebaot, con gran celo he estado celoso por Jerusalén y por Sión, pero con gran ira estoy airado contra las naciones confiadas en sí mismas, que aprovechan mi breve indignación para agravar la calamidad. Por tanto, así dice Yahweh, me he vuelto a Jerusalén con gran misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Yahweh, Chebaot, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Sigue proclamando, así dice Yahweh Chebaot, que de nuevo rebosarán los de bien en mis ciudades, y Yahweh volverá a consolar a Sión, y otra vez Jerusalén será su elegida. Amén. Amén. Bueno, si nosotros nos quisiéramos identificar con estas palabras, hermanos, veríamos que hay gente que se alegra de las desgracias de otros. ¿Ok? Yo leo mucha prensa, a mí me gusta leer mucho los comentarios, no tanto la noticia, sino los comentarios o los editoriales de los grandes periodistas, porque hay unos periodistas con una pluma muy sagaz y muy buena, los comentarios y los editoriales. Entonces, uno ve, por ejemplo, a veces en los editoriales, de que cuando
un país cae en desgracia por alguna calamidad, hay otros que se alegran de eso, que se lo merecen, que una cosa y la otra, o sea, dan a entender sagazmente, sin decirlo explícitamente, que están alegres por lo que le ha pasado a ese país. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ninguno de ustedes se olvide de la bendición del perseguido, lo que pasó con Jacob, con sus hijos, con José, ¿ok? En la Parachot, José, todo lo que él sufrió de parte de la misma familia. Aquí no estamos hablando de vecinos ni otra nación, sino de la misma familia. Porque, como dice el dicho, aún en las mejores familias ocurren cosas terribles. En este caso tenemos el caso de Joseph, que sus propios hermanos hablaron de matarlo por envidia, por amargura que tenían contra él. Y parte de eso pues se llevó a cabo y José y Joseph pues le tocó vivir cosas muy desagradables de verdad. Y de un momento a otro el Eterno lo levantó. Un muchacho desconocido en Egipto, extranjero, esclavo, en la cárcel, el catapultado desde lo más abajo hasta lo más arriba, aún sobre Faraón. Eso es impresionante. ¿Ok? Y eso nos da a entender que la ley de la bendición del perseguido existe. Existe en la naturaleza, en el aire, en la voluntad del Eterno, en todo lo que ocurre aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, es duro. Usted, cualquiera de nosotros puede caer en desgracia y la gente que internamente y ocultamente te tenía envidia o algún rencor o alguna cosa, lo que sea, esa gente se va a alegrar internamente. Oh, ay, qué bueno. Como dice mucha gente, me pasó como un aire frío, como un fresco. ¿Ok? Pero como la escritura dice que el Eterno va a estar, Él está con los perseguidos, con el agraviado, Él lo levanta. Y aquel que se alegró de su caída, el Eterno lo va a reprender y lo va a castigar. Ahora, cuando uno lee el Salmo 23 es un salmo crudo, es un salmo de pruebas, es un salmo de pérdida, es un salmo de peligro, es un salmo de muchas cosas, pero dentro de esas palabras hay unas palabras de consolación cuando dice, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Ok? En presencia de mis angustiadores. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso, hermano? Aquellas personas que te asolearon, que te vilipendiaron, que hablaron mal de usted, que te persiguieron, que tramaron maldad, que tramaron cosas en contra tuya, el Eterno te va a dar la bendición, te va a dar la victoria, te va a poner arriba, pero lo va a hacer delante de ellos. Y ellos lo van a ver, se van a sentir avergonzados y se van a ocultar de usted. Porque usted aparentemente dice, ve, yo no volví a ver a fulano de tal. No es que usted no lo haya vuelto a ver. Él sí te ha visto, pero se te esconde. Se esconde. Le da vergüenza. ¿Ok? Por eso dice, aderezas mesa, preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Baruch Hashem. Entonces, mire usted cómo funcionan las cosas del Eterno, tan claras, tan concisas. Por eso uno tiene que resistir, ¿ok? Aguantar y esperar en el Eterno. Baruch Hashem. Muy bien. Onomástica angelical.
Los ángeles en general no son más que personajes anónimos que cumplen su misión y desaparecen, regresan a su lugar. Únicamente en 3 casos el ángel tiene nombre propio, claramente definido, en función del mensaje o cometido para el que haya sido enviado, que son Gabriel, Miguel y Rafael. Gabriel, Miguel y Rafael. Usted sabe que Rafael es el ángel encargado de la sanidad, porque eso es lo que quiere decir Raf, sano, sanidad o salud, ¿ok? O sea que pudiera creerse que el agiógrafo intenta ensalzarlo sobre los demás y advertir el puesto preeminente que este ángel o que estos ángeles ocupan cerca del Eterno. En cuanto al sistema onomástico seguido, diremos que el más simple al par que el más exacto son nombres teóforos a base de la función que desempeñan y el determinativo el, o sea, en la divinidad, tanto en la literatura bíblica como en la literatura rabínica. O sea, siempre notamos que un 90% de los nombres de ángeles tienen siempre el ahí incrustado. Daniel, Rafael, Uriel, Jaciel, Elías, pero Elías lo tiene al principio, él. Eliseo, él lo tiene al principio y otros lo tienen al final. O sea, el nombre divino, él, está ahí incrustado en la mayoría de los nombres de los ángeles. Eso se llaman nombres teóforos. Teóforos. ¿Ok? Baruch Hashem. Por eso, ¿qué quiere decir Miguel o Maicon? ¿Quién como mi Elohim? Eso es lo que quiere decir Miguel. ¿De dónde viene esa palabra quién como Elohim? Porque, por ejemplo, cuando una persona dice en hebreo quién como mi Dios, en hebreo se dice mi jamoja, Baelim Ataja Donai. Entonces comienza con mi jamoja, ¿ok? Por eso Miguel quiere decir quién como mi Elohim. Gabriel quiere decir fuerza de Yahweh, fuerza. Y Rafael quiere decir medicina de Yahweh, ¿ok? Medicina de Yahweh. Miguel, Gabriel y Rafael. Estos 3 ángeles son la viva confirmación de lo dicho en que en sus nombres o son nombres teóforos, porque tienen en sus nombres incrustado el nombre del Eterno. ¿Ok? Rafael se presenta como uno de los 7 ángeles que están junto al trono de Yahweh, como consejeros y ministros suyos. Por eso dice el texto, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que presentamos las oraciones de los justos y tiene entrada ante la majestad del santo. Este texto, ¿dónde está? Tobías 12:15. O sea, yo quiero mencionar textos de libros que usted de pronto desconoce, pero que en el mundo intelectual y en el mundo judío son conocidos. El libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Paralipómenos, el libro de la sabiduría, el libro de Macabeos, primera, segunda de Macabeos, normal. Por ejemplo, para usted entender la fiesta de Hanukkah, hay que leer Macabeos, porque es que la fiesta de Hanukkah salió o se formó, tuvo su origen en el contexto de los Macabeos. ¿Ok? Entonces, este texto que dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que presentamos las oraciones de los justos y tiene entrada ante la majestad del santo. Tobías 12:15.
Otro término bastante oscuro que viene a designar igualmente a los ángeles protectores, o sea, al ángel querub, un protector. En varias ocasiones el antiguo pacto nos habla sobre ellos, los que Elohim colocó en la entrada del paraíso terrenal, lo de las visiones en el libro de Ezequiel, los del arca del tabernáculo, Éxodo 25, 18 y 37, 7. Éxodo 25, 18. Dice, y en los dos extremos del propiciatorio harás dos querubines de oro, labrados a cincel los harás. Haz un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo del propiciatorio mismo, y haréis surgir los querubines sobre sus dos extremos. Bueno, yo voy a hacer una pregunta maluca, porque nosotros tenemos que ser confrontados en cuanto a la Torá de la forma como seamos confrontados. ¿Ok? Y mire la pregunta que yo voy a hacer. Si la escritura, si la Torá dice claramente que no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, eso lo tenemos claro. ¿Por qué en el mobiliario del tabernáculo sí se hicieron dos querub, la figura de dos querub, o sea, protectores? Aquí lo dice claro. En los dos extremos del propiciatorio harás dos querubines de oro, labrados a cincel los harás. Y haz un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo del propiciatorio mismo, y haréis surgir los querubines sobre los dos extremos. O sea, los querubines están así, uno frente a otro, mirando hacia el centro, que era donde se depositaba la sangre de la vaca roja. ¿Ok? Donde se echaba la sangre de la vaca roja. ¿Cómo ven la pregunta? Si la Torá prohíbe una cosa, ¿por qué en el tabernáculo sí se podía hacer? Jennifer, ¿qué vas a decir? Pues es que usted lo acaba de decir, More. Están en la presencia para guardar el mandato, los mandamientos, los protectores. O sea, para eso lo hizo, para proteger, no para adorar. No porque hicieran la imagen para adoración, sino para protección. Tienen su misión. Efectivamente, hicieron la figura, pero el por qué, pues la misma Torah lo marca. Sí tienen alguna autoridad que el Eterno les da, porque ellos no tienen autoridad si el Eterno no lo permite. Pero precisamente por eso ahí marca lo que dice la Torah de la autoridad que les da, pero no para adoración. Bueno, así lo comprendo yo. Ok, gracias, hermana Jennifer. La respuesta de la hermana Jennifer está bien, pero podemos profundizar más en el asunto. Más concreto en el sentido del por qué, si hay una prohibición, por qué sí se podía hacer dentro del santuario. ¿Ok? De hacer esas dos figuras aladas, dos querub, protegiendo el lugar, porque los querub estaban sobre la tapa del arca, la tapa del arca, y ellos están con sus alas extendidas como protegiendo esa sangre, o sea, dándole una protección a aquella sangre simbólica, lógicamente, porque eran dos estatuas talladas en puro oro. O sea,
una explicación que se puede dar a esto, hermanos, es de que el Eterno nos está dando a entender a nosotros a través de esa simbología, porque eso es una simbología, aunque era literal, pero era simbólico, de estos dos querub protegiendo el lugar donde se depositaba la sangre, dando a entender, hermanos, de que en un futuro se iba a realizar un sacrificio supremo, el cual fue realizado por Yeshua. Entonces, dando a entender desde la antigüedad la importancia, lo vital que era esa sangre para toda la humanidad, no solamente ya para el pueblo hebreo, sino también para todo el pueblo israelita que iba a ser esparcido por todo el mundo, y el poder que iba a tener esa sangre, porque iba a ser una sangre especial. La sangre del Mesías es una sangre especial, no podemos decir era, sino es una sangre especial. Por eso Pablo la llama la sangre del pacto eterno. Es primera vez que la escritura menciona algo literal, humano, como lo es la sangre, pero mire cómo la llama, la sangre del pacto eterno. O sea, esa sangre va a tener una vigencia aún más allá del milenio, aún más allá de la desaparición física del planeta Tierra. O sea, eso va a ser algo impresionante, hermanos, muy impresionante. Entonces, por eso el Eterno permite que estos dos alados estén allí, simbólicamente dándonos a entender que eso que ellos están protegiendo, porque la palabra querub quiere decir protector, protector, los querub, o querubín en plural. ¿Ok? Ahora, luego en capítulo 37, ahí mismo en Éxodo 37, 7. 37:7 dice, hizo también dos querubines de oro, los hizo labrados a martillo a los dos extremos del propiciatorio. O sea, está diciendo lo mismo que leímos ahora. Ok. Frecuentemente se alude a la presencia de Hashem en medio de los querubín y por encima de ellos. Usted recuerda que cuando el Eterno descendía sobre el tabernáculo, él descendía exactamente sobre el arca, sobre el arca. O sea, ese era como el punto de encuentro, el punto de que iba a unir las dos grandes voluntades del Eterno con el ser humano, la sangre del pacto. Baruch Hashem. Muy bien. Primera de Samuel 4:4. Vamos a mirar. Primera de Samuel 4:4 dice: y el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto de Yahweh Chebaot, que habita entre los querubines, y estaban allí los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, con el arca del pacto. ¿Ok? Luego en Isaías, Salmo 80. Salmo 82. Dice, delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, despierta tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, oh Elohim, y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Bueno, yo quiero recordar algo, hermanos, en un contexto de lo que dijimos ahora acerca de la importancia del arca. El arca era el centro de la vida religiosa de los hebreos, el arca.
El arca pues estaba dentro del templo, o cuando no había templo estaba dentro de la tienda. Ustedes recuerdan que yo le había mencionado de que el arca flotaba, o el arca era prácticamente un objeto volador, lo que hoy en día llamaría un ovni, un objeto volador no identificado, pero en este caso sí era identificado porque era un arca. Cuando los hebreos estaban caminando en el desierto después de salir de Egipto, ellos, el arca los guiaba. Acuérdense que ellos eran guiados de día por una nube y en la noche por una columna de fuego. Pero en el día o en la noche, cuando también les tocaba caminar, el arca se levantaba y el arca se iba despacio para que el pueblo fuera al paso del arca. No el arca al paso del pueblo, sino el pueblo al paso del arca. ¿Ok? Cuando el arca paraba en el aire, ya ellos entendían que era hora de hacer campamento, de parar y acampar allí. Por eso usted ve una expresión de Moche en medio de un problema, una situación que había, que Moche dice, levántate, Yahweh. Él dice, levántate. Cuando uno lee este texto, en el texto hebreo, prácticamente Moche le está hablando al arca, porque en el arca reposa, o el Eterno estaba manifestándose a través del arca. Por eso era que el arca era intocable. Por eso esa persona, ese hombre que tocó el arca porque le pareció que se iba a caer al piso, él fue fulminado inmediatamente porque él no lo podía tocar, ni Moche lo tocaba siquiera. ¿Ok? Entonces, el arca flotaba, por eso el arca, se han sacado hoy en día películas, que el arca perdida, que, en fin, todas esas películas de aventuras, de acción, que tratan sobre el arca, porque hay un desespero y el mismo pueblo hebreo, israelita, en este tiempo, está ansioso por encontrar el arca. Porque si reconstruyen el templo y no hay un arca, no hay nada. El arca sin templo no sirve. No, perdón, el templo sin el arca no sirve. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el arca representaba la presencia de Hachén en medio del pueblo. Por eso, como el Eterno vino y tomó cuerpo, tomó figura, tomó forma, temporalmente ya no se necesitaba el arca. Por eso es que el templo fue destruido y el arca no se sabe dónde está. Tenía que desaparecer de la vista de la gente porque ya estuvo ante la vista de la gente de aquella época el Mesías, Yeshua. Y hoy en día en nuestra mente, mire usted que nuestra mente y nuestra conciencia no está puesta en el arca en este tiempo. Nuestra mente y nuestra conciencia y nuestra fe está puesta en el Mesías, en Yeshua. Siendo conscientes de que Él estuvo aquí en la tierra y se fue a preparar lugar para nosotros, Baruch Hachén, pero nuestra mente está puesta esa allá. Es más, cuando usted habla o lee la literatura rabínica ortodoxa de los judíos que no creen que Yeshua sea el Mesías, usted ve que ellos también perdieron como cierta esperanza, han perdido la esencia que había en la antigüedad cuando estaba presente el arca. O sea, el mismo judaísmo ortodoxo está desesperado en que aparezca no el arca, sino el Mesías. Porque ya ellos han entendido por pura revelación del Eterno de que la esperanza de Israel ya no va a estar en el arca, sino en el Mesías. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Mesías es la misma arca, es la misma gloria, la misma presencia de Hachén en medio de todos. Baruch Hachén. Bueno. Luego habla de aquellos dos malajim que el Eterno puso alrededor de el Edén. Cuando él expulsó de allí a Adán y a Ava por la falta que habían cometido, él los expulsa a ellos y a sus hijos. Recordemos que
cuando ellos ya habían pecado, ya ellos tenían muchos hijos, ya había muchos hijos. ¿Ok? Lo que pasa es que el catolicismo nos metió en la cabeza de que ellos estaban solitos todavía allá en el Edén y que solitos, claro, ellos solos cometieron su falta, pero arrastraron a todos los hijos que tenían. Por eso cuando el Eterno los expulsa del jardín, del Edén, los expulsa con todos los hijos que habían nacido ya. ¿Ok? Los expulsa. Entonces, como allá todavía estaba el otro árbol del que ellos no quisieron comer, porque uno era el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la ciencia, y el otro era el árbol de la vida. Pero ellos se inclinaron pues por el otro, pura curiosidad. Pero el otro quedó ahí. Entonces, si el Eterno no hubiera puesto ángeles a que les impidiera la entrada de nuevo, el regreso al jardín, para que ellos tomaran del árbol de la vida, si el Eterno hubiera hecho eso, ellos hubieran regresado y hubieran comido el árbol de la vida y se hubieran convertido en seres inmortales. Seres inmortales. Entonces, imagine usted, ¿quién aguanta una persona mala e inmortal también? No lo aguanta ni Mandrake. O sea, la esperanza de uno hoy en día, con la gente mala que hay allá afuera, un mal gobernante, un mal dictador, lo que sea, es que el consuelo que uno tiene es que esa persona cualquier día tiene que morir, de viejo o de alguna enfermedad. ¿Ok? Es el consuelo, que todos pasan. Pero ¿qué tal un inmortal siendo malo toda la vida, toda la vida? Eso es tenaz. O sea, el Eterno lo hizo todo perfecto. Por eso él puso aquellos dos ángeles y también puso una especie de taladro, una espada que giraba como un taladro, que giraba alrededor del jardín. Si algo lo llega a tratar de entrar, lo pica completamente. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, durante y después del diluvio, bajo la influencia de los sistemas de creencias babilónicos y persa, grandes cambios comienzan a ser notables en la tradición angélica de los judíos. Ya los ángeles son definidos con mayor exactitud, aparecen incluso con nombres propios y se les atribuye una función específica como también defensores de los pueblos. O sea, es bueno hacer un comentario porque usted sabe que hoy en día estamos bombardeados por escritos. ¿Usted se acuerda cuando salió ese libro Código Da Vinci? Que después salió la película, que encontraron la tumba de Yeshua, que Yeshua no resucitó. En fin, sacando películas tratando de desacreditar la Biblia, la escritura, la Tanakh. Pero más atrás hay un libro que viene de lo que estamos hablando acá, cuando se levantó el imperio babilónico y el imperio persa. El imperio persa, especialmente el persa, hermanos, y ahí se levanta Marduk, Ubamari, que todavía hay estatuas, escritos, pinturas sobre lo que ocurrió con el imperio persa. Entonces, hubo un hombre, se llama Secharia Sitchin. Él dice que en la época de él había un montón de tablillas con un idioma que nadie conocía y que él se dedicó a
a tratar de entender ese idioma y traducirlo. Entonces él lo tradujo, según él. Pero él lo que hizo fue que él inventó la traducción. Entonces de ahí él sacó unas tesis, unas teorías, hablando de que el hombre no lo creó Elohim, Hashem, sino que lo crearon unos extraterrestres que vinieron del espacio y que ellos fueron los que crearon la religión. Y que Yahweh es un dios, dicen ellos, es un dios más dentro de otros dioses como Marduk, como Isis, como Ra, o sea, los dioses babilónicos, los dioses persas. En fin, el hombre prácticamente sacó una religión. Luego viene Paulo Coelho, un escritor brasilero, y escribe una novela, un libro también, una serie de libros que se llama El caballo de Troya. Luego, como si fuera poco, sale otro escritor, el que escribió el Código da Vinci, que es una serie de libros. Todos estos tres elementos están en contra de la escritura, o sea, desacreditando lo que dice la escritura y dando a entender que nosotros venimos de los extraterrestres, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me gusta mencionar estas cosas, hermanos, no porque nosotros tengamos miedo a que nuestra fe vaya a tambalear con esos escritos de ninguna manera, sino que los mencionamos en el sentido de que uno puede desacreditar o tumbar esas teorías con la misma escritura y con la misma arqueología. ¿Ok? Porque yo me acuerdo cuando salió la película del Código da Vinci. Eso es, hermano, es que, ay, hermano, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el Señor nos reitó. Hermanos creyentes diciéndome esas cosas cuando salió la película, porque en la película dicen que encontraron la tumba de Yeshua y que ahí estaba el esqueleto, los restos, que Yeshua nunca resucitó, que eso lo inventó el catolicismo, en fin, una cuestión ahí. Entonces, ¿pero qué pasó? Eso hizo su bulla, el escritor se embolsilló su dineral que se ganó en las películas y en los libros, y ya no se volvió a mencionar nada de eso. Eso pasó. Eso sí, creyentes que estaban mal parados, con muchas dudas, con poca fe, fueron afectados, sí. Pero a mí me gusta que pasen esas cosas, hermanos, y, para que se sepa, cada hermano, cada creyente sepa cómo está su fe. Que tanto es de fuerte su fe, de afianzada en la palabra, en Yeshua, la fe de las personas. ¿Ok? Porque estos días me escribió un muchacho que él asistió a la congregación unos días, es que preguntándome, hermano, entonces nosotros venimos de Umarabi, de los gigantes, de los atlantes, de Isis y Ra y todo eso, porque ustedes saben que en National Geographic, History Channel, dan muchos documentales acerca del origen de la especie humana y todo eso, dando teorías y dando cosas, y hay gente que le da crédito a eso. Hay gente que le da crédito a eso. Entonces, por ejemplo, uno de los libros que más se ve en las cárceles en los Estados Unidos y en Europa es los libros del Islam, pero también El caballo de Troya. No sé si usted había hablado del caballo de Troya. Es una serie de libros que el escritor se llama Paulo Coelho, un brasilero. ¿De qué trata Caballo de Troya, hermanos? Se parece mucho a lo de Anna White, El conflicto de los siglos, que es el libro de bolsillo de los adventistas del séptimo día. Caballo de Troya habla de una persona que en este tiempo moderno, supuestamente el Señor vino y se metió en la mente de esa persona y se lo llevó a la época de Cristo
y lo metió dentro de la mente de Cristo. Mire usted cómo es que vueltas. Lo metió de la mente de Yeshua para que viera y sintiera qué pensaba Yeshua y qué hacía Yeshua y qué veía Yeshua. Y adentro hacia afuera. Entonces, claro, ahí no menciona muy poco los relatos del Evangelio, ni las palabras del Evangelio, sino una novela. El hombre que creó una novela tenaz. Tuvo tanto éxito con el primer tiraje que se sacó el segundo y el tercero y el cuarto. Caballo de Troya. Y eso, la gente sabiendo que eso era una novela, y mucha gente creía en eso. Y volvió eso una religión. ¿Ok? Gente que era católica o evangélicos o lo que fuera, los tumbó esos libros. Cierto que era una novela, hermanos. Si una novela tumba a un creyente, es porque el creyente realmente no le había amanecido todavía la revelación de la fe en el Señor. ¿Ok? Por eso es que Pablo dice muy claro, Rab Shaul dice claro, el que cree que está firme, mire que no caiga. ¿Ok? Entonces, yo todas las novelas yo las leí. Yo leí también el libro El conflicto de los siglos de Anna White. Me vi como las 2 o 3 películas del Código Da Vinci. ¿Por qué? Porque a mí no me mueven esas cosas, esa literatura, esas novelas. Pero yo lo hago más que todo por saber de qué se trata, qué es lo que dicen y todo eso, para poder debatir con alguna persona que le venga a uno con el tema. Yo pues al menos por el lado mío estoy obligado a hacerlo por asuntos de ministerio y para uno tener, si alguien viene a decir, no, vea, eso es mentira lo que dice la Biblia, vea, aquí dice esto y esto. Entonces ya uno, como uno leyó el libro, porque ya uno, a mí una persona me habla de cualquier tema, puede ser de los escritos de Solchín, Secharía Solchín, que incluso yo tengo 2 libros de este señor, el que tradujo supuestamente los escritos de un idioma que nadie sabía, que ya había desaparecido. Entonces, si alguien me hace una pregunta de cierta manera, yo digo, esta persona está basando su pregunta en el libro de Solchín. Si me pregunta de la tumba, no, eso es de Código Da Vinci. Si me habla de que Yeshua no hizo lo que realmente estaba en los evangelios, caballo de Troya. ¿Ok? ¿Se da cuenta usted? Entonces, por eso uno tiene que informarse bien, porque hay gente allá afuera, hermanos, que tiene como fe y religión lo que dice el caballo de Troya, ¿cierto? Que es una novela. Es una novela. Alguien que tiene buena cabeza y creó una novela, pero que pueda decir de que eso tenga historia, pruebas arqueológicas, pruebas físicas, pruebas históricas, no la hay. No la hay. Baruch Hashem. ¿Ok? Entonces, por eso vino un despertar en el asunto de los ángeles con las creencias babilónicas y las creencias persas, porque ellos sí hablan mucho de ángeles. ¿Ok? Por eso dice, grandes cambios comienzan a ser notables en la tradición angelical de los judíos y del mundo. Ya los ángeles son definidos con más exactitud durante este tiempo moderno. En el periodo posbíblico, las huestes celestiales adquieren una mayor organización y con ello aparecen clases de ángeles. Por ejemplo, en el libro de Daniel se encuentra la primera clasificación de ángeles en jefes principales, en principados y otros príncipes de rango inferior
que son los ángeles tutelares de las naciones. Los judíos los llaman así, los ángeles tutelares. Nosotros los llamamos los ángeles territoriales, que es lo mismo. Lo que estábamos explicando la vez pasada. Cada país tiene un ángel. Lo que podríamos decir el poder detrás del trono. El presidente de Colombia, el presidente de México, López Obrador, o AMLO, o el presidente de Estados Unidos, el presidente de Canadá, ellos realmente no son los que mandan. Detrás de ellos hay un territorial, un príncipe. Ahora, muchos de ustedes saben que hay un texto que está en las cartas apostólicas que a mí me gusta mucho. Ese texto es candela, es muy pesado, muy fuerte. Está en Colosenses capítulo 1, verso 16. Colosenses 1, 16. Dice, porque en él, ¿en quién? En Yeshua. Fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, sean visibles o invisibles. Tronos, dominios, principados, potestades. Y todo fue creado por él y para él. Todo lo que menciona acá, tronos, dominios, principados, potestades, eso tiene que ver con la esfera angelical. Y ahí está hablando de las potestades, está hablando de principados, o sea que aquí está hablando de los territoriales, ¿ok? O los ángeles tutelares, así los llaman los rabinos, los ángeles tutelares. Y tratan de hacerle daño a Israel. ¿Ok? ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva a la visión de Jacob aquella noche en Betel. Con la escalera aquella, un sueño, había una escalera que tocaba la tierra y se iba hasta los cielos. ¿Y qué fue lo que vio Jacob? Vio ángeles que subían y bajaban. Esos ángeles que subían y bajaban era cambio de guardia, pero también eran los ángeles tutelares. Ahí estaba el ángel de Roma, de Persia, de Babilonia, de Grecia, de Siria. O sea, los tutelares, los ángeles territoriales. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, estos ángeles, hermanos, la mayoría no son nada buenos. Por eso vemos en el libro de Éxodo, cuando el Eterno, antes de derribar a un país, tiene que derribar el ángel tutelar. Cuando uno lee todo lo del Éxodo, la salida de los hebreos de Egipto, en el texto hebreo, ahí uno se da cuenta realmente qué es lo que dice. Hubo un momento en que este ángel tutelar se dejó ver de los hebreos porque él les montó la perseguidora en el aire. Iba detrás de los hebreos. Y el Eterno, porque eso fue cosa del Eterno, Hashem, él les permitió a los hebreos verlo en el aire, porque así lo dice el texto hebreo, y ellos lo vieron, claro, les dio un miedo tenaz, porque vieron a ese ángel, Misraim, que así se llama, Misraim, la furia y la ira que tenía hacia ellos. Pero el texto dice de que el Eterno lo derribó a tierra, lo destruyó. Y ahí sí pudo destruir al pueblo, al resto del pueblo hebreo. Y mire que Jesús, hermanos, tenaz eso, me encanta. Jesús hablando del tema, él lo menciona. Claro, de pronto lo menciona a un menor rango, como minimizando un poco el asunto. Pero Jesús habló del hombre fuerte, ¿se acuerdan? Hermano Freddy, si me puedes buscar ese texto
dice que para poder dominar una casa hay que dominar primero al hombre fuerte de la casa y atarlo. Si no se controla y se domina o se derrota al hombre fuerte, no se hace nada. No se hace nada. Entonces, por eso Yeshua hizo mención de que primero hay que vencer al hombre fuerte, amarrarlo y sacarlo fuera para poder controlar la casa y que la casa quede limpia. Baruch Hashem. Entonces vamos a esperar que el hermano nos dé la cita, que es bueno mencionarla porque Jesús está hablando de esto, hermanos, de los ángeles tutelares. Lo que pasa es que Jesús lo minimizó a razón de una casa, pero está hablando de una nación, ¿ok? De una nación. Entonces, cada país, usted ve que cada país tiene una capital. Y en esa capital es donde está sentado el hombre fuerte, que domina el país, lo manipula, lo controla a través de sus gobernantes, para que haya narcotráfico, prostitución, asaltos, robos, corrupción. Todos los males que asolan un país, eso viene impulsado por el hombre fuerte, el territorial, el que manda en el país. Baruch Hashem. Tenaz eso. Dígame, hermano. Marcos 3:27. Marcos 3:27. Eso, aquí está. Pero vamos a leerlo a partir del verso 25 o 24. Más claro. Dice 3:24. Si un reino se divide contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa se divide contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Hasatán, que el Eterno lo reprenda, se levanta contra sí mismo, es dividido, no puede permanecer, sino que tiene fin. Pero nadie puede entrar en la casa del fuerte. En Reina Valera dice, en la casa del hombre fuerte, y saquear sus bienes, a menos que primero ate al hombre fuerte, entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados y las blasfemias con que blasfemen los hijos de los hombres les será perdonado, pero el que blasfeme contra el Ruach HaKodesh no tiene jamás perdón, sino que es reo de pecado eterno. Esto les dijo cuando le dijeron que él tenía un espíritu inmundo, que tenía demonio. Gracias, hermano Fred. Entonces está claro. Hay que vencer al hombre fuerte primero. Yeshua está haciendo referencia aquí a los territoriales. Por eso, yo sé que en México también existe eso. En los pueblos existen las fiestas patronales que se hace cada año. Porque este territorial también repartió en los estados, en los departamentos, en las ciudades, en los pueblos, en los corregimientos. Repartió ángeles, demonios que controlan ese pueblo o esa ciudad. ¿Ok? Pero todos se deben a él. Entonces, por eso es que esas ciudades están representadas por un ídolo. Por ejemplo, el ídolo grande y pesado que tiene México es la morena. La morena. Y la morena simbológicamente viene de Alá, el ídolo de los musulmanes, porque es una entidad femenina. Y Alá es femenina. No es el Elohim de Israel, no. No se debe comer el cuento de los musulmanes, que ellos cuando invocan a Alá, ellos están invocando a una entidad femenina que en el catolicismo tiene muchos nombres, que entre los griegos tiene muchos nombres, Diana de los Efesios, en el egipcio Semiramis, en Egipto,
aquí en América, en el catolicismo, es María, que ya María pues está repartida aquí en Latinoamérica y en España bajo muchos nombres, la auxiliadora, la yo no sé qué, pues es la misma, pero ese es un territorial, muy bravo, muy fuerte y muy grande. Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? Por eso dice, en el periodo posbíblico, las huestes celestiales adquieren una mayor organización y con ello aparecen todo tipo de estos ángeles, los cuales menciona Pablo aquí en lo que acabamos de leer aquí en Colosenses, donde habla de tronos, dominios, principados, potestades. ¿Ok? Tenga claro eso, hermanos. Muy claro. Al hablar de ángeles, también es necesario hablar de los millones de carros, vehículos, que circundan el cielo, dejándose ver en forma esporádica por los humanos. Los carros, estos carros no son invención del hombre, por cuanto ya en los cielos estos ya estaban circulando y en un momento dado fue traída una muestra de ellos a la tierra, donde se popularizó hasta lo que vemos hoy en día. ¿Ok? Usted sabe, cada uno de ustedes tiene su carro. A ver, hermana Jennifer, hermano Álvaro. ¿Qué carro tiene hermana Jennifer? O el que tiene tu hija. Un La niña. March de la Nissan. Ok, amén. Bueno, estos carros que nosotros conocemos en este tiempo moderno, eso no lo inventó Ford, el señor Ford, o el señor Chevrolet, o el señor Maserati, o el señor Lamborghini, que es un señor italiano, o no. Los carros, hermanos, ya desde la antigüedad ya existían, pero los primeros carros fueron de arriba, del cielo. El que se llevó a Elías era un carro. Vamos a mirar, por ejemplo, en Segunda de Reyes 2. Segunda de Reyes 2:11. Dice, mientras ellos iban caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió a los cielos en un torbellino. El torbellino es el motor, el tubo de escape del motor o un viento, porque no vamos a decir que esos carros son de gasolina, pero sí me inclinaría de que usan el aire como combustible, que eso muy pronto se va a... Ya algunos aviones ya utilizan este sistema, cuando están en el aire, usan el mismo aire como combustible, como en forma hidráulica para darle fuerza al avión para que pueda desplazarse en el aire. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, estos carros, hermanos, lógicamente, pues no vamos a decir que tienen alguna marca, como los hay hoy en día, que cada uno pone la marca de su nombre al que lo descubre. Por eso dice en Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6, en el verso 17. Sucede que Eliseo está siendo perseguido y él anda con un siervo. Y el siervo es todo nervioso, con mucho miedo. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Nos van a agarrar, nos van a matar.
mira esto, mira aquello. Hay gente que es así, muy nervioso. Entonces parece que el siervo de Eliseo, el Eterno lo puso como para para probar la paciencia del profeta. Entonces, verso 15 dice, cuando el siervo del varón de Yahweh madrugó para salir, he aquí un ejército con caballos y carros estaban rodeando la ciudad, y el siervo dijo, ¡ay, Señor! ¿Qué vamos a hacer? Pero Eliseo le respondió, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo a Yahweh y dijo, oh Yahweh, te ruego que abra los ojos de mi siervo para que vea. Y Jaciel abrió los ojos del siervo y miró, y aquí que el monte estaba repleto de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando bajaron contra él, Eliseo oró a Jaciel y dijo, hiere a esta gente con ceguera, te ruego. Y él los hirió con una ceguera total conforme a las palabras de Eliseo. ¿Ok? Entonces, aquí vemos que el siervo vio carros de fuego que estaban alrededor de Eliseo. Vehículos, voladores, porque no son carros terrestres, sino carros voladores. ¿Ok? O sea, si uno se pone a mirar, hermanos, en la escritura menciona efusivamente carros. Por ejemplo, en el Salmo 68, cuando el Eterno fue al Sinaí, él los llegó solo, hermanos. Se los llevó los Mercedes, los Maserati, los Lamborghini, se llevó todos esos carros de gran potencia, porque mire cómo dice, los carros de Elohim se cuentan por veintenas de millares y millares de millares. O sea, ya habían miles y miles de carros en el Sinaí, en el aire. Y dice, y Yahweh marcha en medio de ellos, como en el Sinaí, en santidad viene con fuego, y sus carros son como un torbellino. ¿Ok? Carros. Isaías 66:15. Miren, Yahweh viene con fuego, y sus carros son como torbellino para ventilar su ira en furia, su reprensión en fuego encendido. Carros. Menciona más carros aquí. Jeremías 4:13. Dicen, miren, viene subiendo como las nubes, y sus carros son como torbellinos. Sus caballos son más veloces que las águilas. Pobres de nosotros, estamos arruinados. Entonces, hermanos, ¿qué estamos viendo acá? Que el Eterno, él ya desde la antigüedad para nosotros, ya ha creado los carros. Los carros que vemos hoy en día, con sus diferentes formas, modelos, tamaños, etcétera, etcétera, realmente eso no lo inventó el hombre. Eso ya, los carros, ya eso viene desde la antigüedad. ¿Ok? Baruch Hashem. Claro, yo todavía no he, yo sé que eso en alguna parte está, pero yo sé que allá en la eternidad nos vamos a movilizar en carros voladores. ¿Ok? No que lo necesitemos, que no podamos volar de ninguna manera, pero sí todavía existirán esos carros, porque esos carros nunca se dañan, no sabemos qué tipo de energía usan para movilizarse. ¿Ok? No creo que esté la Chevrolet o la Chevron o la Texaco por allá. No. ¿Qué tal? ¿Qué tal la Texaco allá o la Shell? No la aguanta nadie. No, el Eterno a esos vehículos les debe tener un sistema de energía que puede ser solar, que puede ser el mismo aire en la atmósfera, o agua, o algún tipo de energía nuclear,
No sabemos. Pero que vuelan, vuelan. Y que existen, existen allá en los Chamaín y que siempre han existido. Así que usted no le quepa ninguna duda. Mire todos estos textos que hay acá, que eso no estamos hablando nada del otro mundo ni de ciencia ficción. Estamos hablando de una realidad. Muy bien. Junto a los ángeles, pero claramente diferenciados en términos de descripción y función, aparecen otros seres superiores que forman parte de las huestes celestiales. Bueno, que vamos a mirar ya otras cosas, otras entidades más profundas, que son los querub. Acuérdense que querub es protector. Los serafines, los hayot, o sea, los seres vivientes, los ofanim y los arelim. Por ejemplo, los ofanim y los serafín están descritos en el libro de Ezequiel, capítulo 1 y capítulo 2. Eso ya es otro tipo de criaturas, de seres muy diferentes a los ángeles, tanto en forma de descripción como en función. ¿Ok? Por ejemplo, en Ezequiel 1:5 dice: de su centro emergía una semejanza de 4 seres vivientes. 4. Y su apariencia era como la semejanza de hombres. Pero cada uno tenía 4 caras y cada uno de ellos tenía 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies como pezuñas de novillo y centelleaban a la manera de refulgencia del bronce incandescente. Por debajo de sus alas tenían brazos humanos y a los 4 lados y a los 4 tenían caras y alas. Describir esto es complicado, pero no sé si usted ha visto las crónicas de Riddick, una película de este Toretto, Crónicas de Riddick. Ahí muestra unos personajes o unas máscaras o unas corazas que eran de 2 rostros, un rostro aquí y otro rostro atrás, pero habían algunos que tenían 4 rostros. Entonces, yo me pongo a mirar la forma como hacen estas películas y uno ve que estas películas han tratado como de mostrar o de materializar lo que la escritura ya dijo, porque lo hacen basado en las escrituras. Por eso estos seres vivientes descritos aquí en Ezequiel 1:5, que dice cada uno tenía 4 caras y cada uno tenía 4 alas. Y dice, las alas se tocaban las unas a las otras, no se volvían al caminar, sino que cada uno caminaba según la orientación de su rostro. Entonces, mire usted algo tan improbable y complicado de entender. Si tenemos un solo cuerpo y aquí en la cabeza hay 4 rostros, 2 aquí y 2 acá, 4 rostros. Y aquí el texto dice que cada uno caminaba de acuerdo a la orientación de su rostro. Entonces tendrían que partirse en 4 partes para que cada uno, el de acá hacia acá, el de acá hacia acá, el de aquí hacia acá y el de atrás hacia allá, que ya que repartirse. Pero no se podían partir porque era un solo cuerpo. Entonces, ¿de qué manera se entendería esto que cada uno caminaba según la orientación de su rostro? Complicado de explicar. ¿Ok? Y el aspecto de los rostros era como rostro de hombre, cara de león, cara de buey
y cara de águila. O sea, no eran rostros humanos, solamente una tenía rostro humano. El otro tenía cara de león, el otro cara de buey y el otro cara de águila. Si uno se pone a mirar, hermanos, todo esto es simbólico. Aunque eran unos seres vivientes, pero podía tratarse al mismo tiempo de una forma simbólica, porque eso más adelante lo vamos a ver en el libro de Ezequiel, no, en el libro de Apocalipsis, que también menciona estas figuras. Lo mismo que en el libro de Daniel también los menciona. ¿Ok? Y dice, sus alas estaban desplegadas hacia arriba y cada uno tenía 2 alas que se tocaban y otras 2 con las que cubrían sus cuerpos. En cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su apariencia era de ascuas de fuego encendidas como antorchas que andaban de un lado a otro entre los seres vivientes, y había un gran resplandor por el fuego del cual salían relámpagos. Esto sería ver una cosa, estos seres vivientes debía ser una cosa apoteósica o aterradora por la descripción que da. Ascuas de fuego, y andaban de un lado a otro entre los seres vivientes, los primeros que describimos. Y había un gran resplandor por el fuego, y de ese fuego salían rayos, relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían como si fueran destellos de relámpagos. Tenaz. Salmo 82 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas a Joseph como un rábano, tú que estás entronizado sobre los querubines, resplandece. Salmo 82. Los querubines también están encargados de guardar el camino hacia el árbol de la vida, y para ello están apostados a la entrada del paraíso con sus espadas llameantes. El profeta Isaías describe a los serafines como seres dotados de 6 alas, con las que cubren sus rostros, sus pies, y con las que pueden volar. Su misión es la de entonar alabanzas a Hachem. Los hayot, o sea, los círculos, y los ofanim son descritos también por el profeta Ezequiel. Ambos marchan juntos y se mueven al unísono, o sea, en orden. Esto está en Ezequiel, capítulo 1, verso 19, 21. Ezequiel 1, 19 dice, los 4 seres vivientes, no, el 18. Sus circunferencias eran de gran altura e infundían pavor, pues las 4 tenían sus circunferencias llenas de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban con ellos. Cuando los seres vivientes se alzaban sobre la tierra, las ruedas también se alzaban. Estas ruedas son los ofanim. Son las ofanim y los hayot. Unos seres, unas criaturas que eran como ruedas o son como ruedas. Ahora, las hayot están dotadas de alas que suenan, provocando un gran estrépito cuando se mueven, y al igual que los serafines, con ellas se cubren el rostro, y sobre estos seres se asienta el trono de Yahweh. ¿Ok? Baruch Hashem. Los ángeles son servidores de los herederos de la salvación. Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación. Con la venida del Mesías al mundo, la actividad angelical se multiplicó en gran manera en la tierra.
Ya dentro de la Keilah, el mismo Yeshua nos da también muchos detalles de sucesos dentro de la esfera celestial y sobre la participación de los ángeles en los tiempos finales. Ahora, nos preguntamos en este momento, ¿en qué forma o en qué modo se cumple este texto de Hebreos 1:14 cuando dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar el reino? A favor de los que van a heredar el reino. Ok. Todos aquellos que vamos a heredar el reino, en cierto modo, más que todo en el mundo espiritual, somos intocables. O sea, así como Abraham, Sara, Isaac, Rivka, Joseph, eran personas intocables. O sea, de que nadie podía hacer algo perverso con ellos. Por la misión y por lo que ellos iban a hacer y a representar, porque ellos iban a ser los patriarcas y las matriarcas. ¿Ok? Y Joseph, pues, también iba a ser el que iba a salvar al pueblo, a los hebreos, en esa misión de que bajaran a Egipto. Ahora, nosotros, o sea, nosotros los creyentes no estamos acá para gobernar, ni para ser presidente, ni para ser políticos, ni para tener un puesto público, sino que nosotros estamos siendo preparados para gobernar y para reinar en el milenio. En el milenio. Entonces, como tales, en el mundo espiritual, que es el que trata de impedir que nosotros alcancemos las promesas del Eterno. Porque en el mundo espiritual eso es lo que ocurre. Los demonios, los espíritus inmundos, todos ellos se han puesto de acuerdo o fueron mandados para que nos estorben, para que nos desanimen, para que traten de destruirnos, para que traten de robarnos la fe, la esperanza, la confianza en la palabra, en el Eterno, en Yeshua. Entonces, por eso ellos tratan de una forma y de otra que nosotros seamos atacados, seamos golpeados, seamos destruidos. Lo intentan hacer. Entonces, el Eterno, por esa causa, él envió estos ángeles. Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que van a heredar la salvación o el reino. ¿Ok? O sea, nosotros, hermanos, en todo momento estamos siendo guardados por estos ministros, por estos malachim o querub, de ataques de carácter espiritual que nosotros ni nos damos cuenta. ¿Ok? Nosotros nos damos cuenta de muchas cosas que pasan en el mundo espiritual, dentro del cual somos librados de muchos ataques graves y muy serios. Baruch Hashem. Entonces, ese es el trabajo de ellos. Por eso vamos a mirar unas citas. Mateo 13. Mateo 13:39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, que el Eterno lo reprenda. Y la siega es la consumación del siglo. Y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña es recogida y consumida con el fuego, así será la consumación del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad.
y los echarán al horno de fuego, allí será el llanto y el crujido de los dientes. Esto es un rapto, pero no el rapto de los creyentes, sino de los impíos. Lo que pasa es que a la gente la engañaron y le hicieron ver que el rapto es para los creyentes, pero la Escritura nunca dice eso. Aquí lo estamos leyendo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿A quiénes? A los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. Usted sabe que la palabra iniquidad quiere decir que no guarda Torah, que no guarda la ley. Eso es lo que quiere decir la palabra inicuo o maldad, anomia. Los que no guardan Torah. O sea, va a venir un momento aquí en esta tierra que Hashem va a enviar cientos miles de ángeles y van a sacar de aquí de la tierra a las gentes que no guardan Torah, que no celebran Shabbat, que no celebran las fiestas, y los van a sacar de aquí. Eso es el verdadero rapto, es este. ¿Ok? ¿Y a dónde los van a llevar? ¿Al cielo? Los echarán a un horno de fuego, que no es el lago de fuego y azufre, no, sino un horno de fuego, y allí será el llanto y el crujido de los dientes. Ya en otro estudio, cuando tratemos del inframundo y sobre esto del horno de fuego y lo que llaman infierno y todas esas cosas, nos daremos cuenta qué es lo que está diciendo aquí Yeshua, porque estas son palabras de Yeshua. Capítulo 16, verso 27. Dice, porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces recompensará a cada uno según su conducta. Su conducta. ¿Ok? 16, 27. Según su conducta. Luego en Mateo 24, 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran trompeta. Aquí se habla de reunir sus escogidos, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo al otro extremo de los cielos. Porque así como cuando estuvimos estudiando el libro Apocalipsis, nos dimos cuenta que hay varias resurrecciones. También hay dos raptos. ¿Ok? Aquí lo acabamos de ver. El uno es el de los impíos, los que no guardan Torah. Y este de Mateo 24, 31 es de los creyentes, pero para reunirlos en un lugar específico, que es Jerusalén. ¿Ok? Es Jerusalén. Muy bien. Los ángeles ayudan a los discípulos. Hechos 5, verso 19. Dice, pero un ángel de Yahweh abrió de noche las puertas de la cárcel y sacándolo les dijo, id, puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Ok? Un ángel fue y sacó a los discípulos de la cárcel, del bote. Y también en el capítulo 12, verso 7, dice, he aquí una luz resplandeció en la celda, donde estaba Pedro durmiendo entre dos soldados y atado con dos cadenas, y unos centinelas delante de la puerta vigilaban la cárcel. Tenaz. Y dice, una luz resplandeció en la celda y apareció un ángel de Hashem
el cual, golpeando el costado de Pedro, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel le dijo: cíñete, o sea, ponte tu cinturón y póngase las sandalias, y así lo hizo. Y le dijo: ponte el talit y sígueme. Y saliendo lo seguía, pero no entendía qué es lo que estaba sucediendo por medio del ángel, si era real o estaba viendo una visión o un sueño. Pedro no estaba consciente de lo que estaba pasando ahí. Y pasando la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y saliendo caminaron a lo largo de una calle, y súbitamente el ángel se apartó de él. Se apartó de él. Y Pedro, volviendo en sí, dijo: uy, ahora entiendo en verdad que Hachén envió su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Un ángel fue y lo sacó. Luego, en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11, 14. Pero leámoslo a partir del verso 12. Dice: pero lo que hago lo seguiré haciendo, para cortar el pretexto de quienes desean un pretexto para ser hallados iguales a nosotros en aquello que se glorían. Porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Y no es de extrañar, porque el mismo Hasatán, que el Eterno lo reprenda, se disfraza como ángel de luz. ¿Ok? Se disfraza como ángel de luz. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 22. Dice: ¿quién, habiendo ascendido al cielo, está hablando de Yeshua, está a la diestra de la majestad, habiéndosele sometido a él ángeles, autoridades y potestades? Le están sujetos en este tiempo a Yeshua. ¿Ok? Ángeles, autoridades y potestades. Igualmente en Efesios capítulo 1, verso 20. Dice: la cual operó en el Mesías, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su majestad en los cielos, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Keilah, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este texto, hermanos, es muy grande. ¿Por qué? Porque si nosotros somos el cuerpo del Mesías, y si al Mesías le están sujetas los tronos, potestades y los señoríos, también a nosotros nos están sometidos, porque nosotros somos el cuerpo. Simplemente que a nosotros nos someten cuando nosotros usamos el nombre del Mesías. ¿Ok? Usamos el nombre del Mesías para tales efectos. Baruch Hashem. Y en Filipenses capítulo 2, verso 10, dice: para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías,
es Yahweh para gloria de Elohim. ¿Ok? Mire que aquí menciona los que están en los cielos. Estamos hablando de los ángeles que hay en los 7 cielos. En la tierra y debajo de la tierra. Ya cuando estuvimos ese estudio del inframundo, ¿recuerdan? De todas las criaturas y cosas que existen debajo de la tierra, debajo de nuestros pies. Hay otro mundo también. ¿Ok? Pero ese mundo también está sujeto a Yeshua. Amén. Vamos a parar acá. Y el miércoles continuamos, porque ya vamos a llegar la creación, donde viven los 7 cielos. Ya el martes ya el miércoles, perdón, ya vamos a hablar de los 7 cielos. Me parece interesante esa parte de los 7 cielos. Así que los espero el martes, hermanos, para que continuemos con este maravilloso estudio de los malachim, de los ángeles. Amén. Hermana Jennifer. More, disculpe mi ignorancia. Sé que nos ha dicho que hay malajines alrededor de nosotros. Ya lo tengo entendido. Sé que no cualquiera puede verlos. Sé también que algunos tienen ese privilegio de verlos. Pero hay personas que también, sabemos que hay maldad, ¿no? Que hay mucha maldad. Pero hay personas que sí pueden distinguir ángeles malos. O sea, porque hay espíritus malignos y hay ángeles malos, ¿o es lo mismo? No. Y la otra pregunta es, ¿se puede ver hay personas que pueden ver ángeles malos? O sea, cuando se habla de ángeles malos, se está hablando de territoriales. Sí sé que otra persona los puede ver, pero es complicado lo que se ve. Pero los querub, o sea, los protectores, lo que el catolicismo llama el ángel de la guarda, hay personas que sí los pueden ver. ¿Ok? Pero también hay personas que pueden ver en los demonios, no ángeles malos ni ángeles caídos, pero sí demonios. Porque los demonios tienen ciertas formas aterradoras, porque no son formas bonitas, sino aterradoras. Y hay personas que los han visto en reuniones de Torah, de reuniones religiosas. Y otros sí han podido ver el ángel, el querub, el protector. Por ejemplo, yo sí vi un ángel que pasó algo parecido a lo que pasó con Pedro, que el ángel lo saca de la cárcel y lo acompaña a una cuadra, una calle. Ya cuando había una calle de recorrido, ya el ángel desapareció. Ahí me pasó algo parecido. A mí un ángel me acompañó como por 2 cuadras y después desapareció. Pero en ese interín el ángel pues me habló y me dijo unas cosas a modo de consolación, porque yo en ese tiempo yo tenía una prueba muy tenaz, muy dura, una situación muy dura, y el Eterno permitió que yo viera al ángel o que el ángel me hablara y me consolara, me tratara sobre el tema, y ya después dijo lo que iba a decir y se desapareció, no lo volví a ver. Claro, él no apareció con alas y flotando, sino como una persona común y corriente, que se hizo al lado mío y me acompañó caminando. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Pero sí puede pasar que hay personas que los pueden ver en determinados momentos como una bendición de parte del cielo, pero ya cuando se habla de ángeles malos, casi no se dejan ver, porque ellos son más que todo territoriales.
espíritus territoriales y ángeles que están a cargo de una ciudad, de un pueblo o de un país. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a parar acá. Vamos a pedirle al hermano Álvaro que sea tan amable y nos dirige la oración de despedida de esta clase. Bien, pues, hermano Álvaro, bendíganos con su oración. Hermano Álvaro. Hágale.